Bueno, pues vamos a continuar con la jornada del día de hoy para empezar bastante energía, bastante información. Y bueno, pues ahora vamos a darle paso a un joven, el más joven del grupo de diseño, el más joven de los participantes este día en este segundo curso nacional para el ingeniero. Él es un joven que desde el 2013 ha participado en la UNMAP y ya como diseñador de los exámenes nacionales estuvo en el 17, 18, 19 y 20, además de otros eventos que también han sido muy importantes. Él es fundador de la competencia matemática de alto rendimiento COMAR. Se graduó como ingeniero matemático en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es decir, él es oriundo del estado de Chihuahua. Le damos la más cordial bienvenida a Adrián y escuchamos muy atentos la exposición del día de hoy. Adelante, Adrián, un gusto saludarte. Igualmente, profesor. Y pues igualmente, muchas gracias por estar aquí a todos. Ya como el profesor Sergio dijo, mi nombre es Adrián Talamantes. Es un gusto estar aquí. Y pues vamos a estar aquí en un taller de problemas. Vamos a estar resolviendo problemas de todas las áreas. En específico, yo prefiero mucho la parte que es geometría. Pero vamos a estar aquí resolviendo un poco. Vamos a estar viendo unos temas que tal vez ya checaron en sesiones anteriores, temas que tal vez no han visto, pero aquí vamos a verlos de manera sencilla y rápida en lo que en las siguientes sesiones de teoría van aplicándolo. Entonces, sin más, pues vamos a comenzar. Voy a pasarles un link con un archivo PDF, que es donde tenemos 7 problemas, que es con los que vamos a estar trabajando. Déjenme, les paso el link. Y por favor me van poniendo aquí si es que pueden abrirlo, si tienen el acceso, si no, pues para cambiarlo. Casi estoy seguro que no debe haber ningún problema. Abre Listo, Adrián. Se perfectamente puede bien. abrir perfectamente. Muy bien. Entonces, pues nada más damos un minutito en lo que todos los demás van descargándolo o van abriéndolo en su dispositivo. Y pues para que vayamos leyendo los primeros problemas, aquí vamos a hacerlo muy parecido a un examen. Necesitamos primero leer todos los problemas, necesitamos comprenderlos, comprender qué es lo que nos pide cada problema, los datos que tenemos y ahora sí empezar a resolver. Entonces, ya que todos lo tengan, vamos a empezar a leer los problemas poco a poco. Déjenme también abro de una vez el archivo para tenerlo aquí junto con ustedes. Vamos a leerlo, vamos a especificar todo. Vamos a dar un momento para que resuelvan un poquito los problemas, para que saquen las ideas principales que puedan tener. Y luego comenzamos con soluciones. Entonces, PDF. ¿Todo se ve bien? Sí. Sí, todo Perfecto, está muy bien. muy bien. Entonces, primer problema. Isaac tiene una cierta cantidad de manzanas. Si reparte equitativamente las manzanas entre tus 8 hijos, no le sobra ninguna. Pero si repartiera equitativamente las manzanas entre sus 3 hijas,
La máxima cantidad que podría dar a cada una de ellas es de 2018. ¿Cuántas manzanas tiene Isaac? Las manzanas no se pueden partir al repartir, es decir, tienen que ser manzanas enteras. Entonces aquí lo primordial es cuando uno está en un examen o haciendo un problemita, algo que sucede es que leemos a veces muy rápido, nos confundimos, a veces no diferenciamos en esta parte, leemos 2 veces hijos o 2 veces hijas. Y la otra parte importante del problema va a ser repartir equitativamente también entre sus 3 hijas. Y esto es una nota nada más aclarando pues para los chicos, ya que este problema, como pueden notarlo, pues va a ser un problema de nivel primaria. Entonces nada más es para aclarar cosas que no puedan hacer. Siguiente problema. Sergio recorta 2018 piezas iguales en forma de cruz. Estas piezas tienen todos sus lados de igual tamaño y un perímetro de 60 centímetros. Aquí nos muestra la cruz. Con ellas forma una figura más grande siguiendo el patrón mostrado a continuación. Es decir, este patrón, subimos 2 figuras pegadas, bajamos 4, subimos 2, bajamos 4. Nos pregunta cuál es el perímetro de la figura obtenida al colocar las 2018 piezas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que checar aquí? Tenemos una figura original. Tenemos que sacar datos de esta figura y con eso vamos a encontrar ya sea un patrón con suma de sus perímetros o una formulita podría ser. Ahí depende de cómo lo vayamos a atacar, pero eso es lo que nos está diciendo el problemita. Siguiente problema. Adrián calcula el resultado de sumar todos los factoriales desde 1 hasta el 2018. Tenemos la suma. Aquí faltaron unos puntos, pero pues se entiende que la suma es 1 factorial más 2 factorial más 3 factorial más 4 factorial. De esa manera hasta llegar al 2018 factorial. ¿Cuáles son los últimos 3 dígitos del resultado que obtuvo Adrián? Es decir, las centenas, las decenas y las unidades. Y aquí hacemos una aclaración por si alguien no conoce lo que es un factorial. Un factorial es un número que resulta de multiplicar todos los números desde 1 hasta el número que precisamente se pide. Por ejemplo, 5 factorial es la multiplicación desde 1 hasta 5. Y nos da el resultado que no necesariamente tenemos que ponerlo en caso de que sea un resultado muy grande. Siguiente problema. Un cuadrilátero convexo. Aquí también tenemos la definición de convexo. ABCD con ángulo A igual a su ángulo C. Cumple la siguiente condición, que la bisectriz desde el ángulo ABC corta en el punto medio al lado CD. Si tenemos que CD es igual a 4 y AD igual a 1, ¿cuál es el valor de la razón entre el lado AB y el lado BC? Y aclaramos que un cuadrilátero convexo es aquel en donde cada uno de sus 4 ángulos internos mide menos de 180 grados. Entonces aquí no se nos da una figura precisamente porque en varios problemas de Olimpiada es muy importante hacer una figura cada uno, construirla de la manera que nosotros estemos haciéndola lo más general posible. Siguiente problema. En una tienda se venden únicamente refrescos de uva, limón, naranja, ya sea de la compañía Sosa o de la compañía Ori. Es decir, 6 refrescos diferentes, 3 de cada compañía. Se requiere acomodar en una hilera 2 refrescos de cada una de las 6 opciones. De forma que entre 2 refrescos del mismo sabor de la misma compañía, no haya uno de ese mismo sabor de la otra compañía. Esto es, entre 2 refrescos de uva de Sosa, no hay ningún refresco de uva de Ori. ¿De cuántas maneras se pueden acomodar los 12 refrescos? Siguiente problema. Geometría. Sea ABC un triángulo y M el punto medio de BC.
si el ángulo BAC es igual a 135 grados y el ángulo MAB es de 90 y el segmento MB mide 5, ¿cuál es el área del triángulo ABC? Aquí de manera general también tenemos que notar, nos pide un triángulo ABC, no nos da ninguna otra indicación sobre este triángulo al inicio. Entonces tenemos que suponer que es un triángulo lo más general posible, en este caso un escaleno, y que cumpla con las condiciones que siguen. Y por último, otro problema sencillito y también de geometría. Se tienen 6 triángulos equiláteros dibujados sobre los lados de cada uno, como se muestra en la figura, donde el lado de cada triángulo se va duplicando para construir el siguiente. Si el triángulo más pequeño tiene área igual a 1, ¿cuál es el área del triángulo más grande? Entonces, ya que todos leímos los problemas y que entendemos qué es lo que tenemos que hacer, vamos a intentarlos. Vamos a dar 5 minutos para que intenten 1, 2 o hasta 3 problemas, los que tengan tiempo. Y saquen las ideas principales, saquen más o menos qué es lo que podemos intentar. O si alguien completa una solución, con gusto también la podemos ver. Aquí vamos a ver las soluciones principales que tenemos y vamos a ver también un poquito de cómo hacer un poquito más generales algunos de estos problemas. Entonces, vamos a dar esos 5 minutos en lo que intentan los problemas, en lo que sacan más ideas, o si alguien tiene alguna duda, puede hacerlo ya sea en el chat o preguntando aquí directamente. Suilma Gallegos, no se oye si es que estás hablando. Ok, no, en este momento nada más estamos esperando para que intente un poquito los problemas que acabamos de leer y sacar algunas ideas principales y después pasar a resolverlos. No, yo vine porque me quedé, hablé con Humberto y dije que si iba a venir a entrenar. Ajá. Y yo te dije que sí. Sí, dijo que iba a venir, pero como no nos agarró la lluvia, no supe qué hacer. Y después fue un estado donde está aquí con Cristian.
Muy bien, vamos a comenzar con el primer problema y voy a cambiar de pantalla. Entonces, primero que nada, ¿alguien quiere comentar alguna idea o algo que tengan respecto a este problema? Yo, Muy bien, maestra. bueno, como dice que le puede repartir equitativamente a sus 3 hijas y que la máxima cantidad que le puede dar a cada una de ellas es 2018, entonces yo multipliqué 2018 por 3 y me dio 6054. Nada más que 2054 no es divisible entre 8. Hice la división y veo que le tocan 780 y algo. Y entonces, si le sumo 2, ya tengo que la cantidad de manzanas que tiene Isaac son 6056. Muy bien. 6056. No, sí, Y 2018 por 3 es 6054. Ajá. Te sobran 2. Ajá. Eso es lo que yo tengo. Entonces, a cada uno de los hijos le tocan 700. Bueno, pero esa no es la pregunta. ¿Cuántas manzanas tiene Isaac? 6056. muy bien. Entonces, sí, esa idea es la principal. Esta parte de aquí. 2018 por 3, porque nos dice que tienen que ser equitativas entre sus hijas. También ahí, como comentamos, como comentó la maestra, tenemos que tener cuidado también en qué es lo que nos están pidiendo. A veces nos confundimos, a veces se nos va un poquito. El hecho de que de repente queremos sacar más factores o más datos que tal vez no necesitamos. Entonces nada más es tener cuidado con esta parte, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos piden ya sea desde aquí o a veces desde el inicio nos piden determina cierta cosa con estas condiciones? Entonces sí, tenemos que la idea principal es el 2018 multiplicarlo por 3 y también ver esta parte que no es un múltiplo de 3, de 8, perdón. No es un 8 por K. Es decir, 8K, para los que se les haga nuevo esto o no lo reconozcan, no es un múltiplo de 8 o no es un múltiplo de 8 multiplicado por cualquier número. ¿Qué es lo otro? Tenemos 3 hijas. Eso quiere decir que cuando nosotros dividimos algún número entre 3, tenemos 3 posibilidades con su residuo. Que su residuo sea 0, que su residuo sea 1. Precisamente es lo que pasó. La maestra y muy probablemente la mayoría de ustedes hicieron esto, tal vez sin escribir. El residuo 1 no me sirve. ¿Por qué? Pues porque no va a ser múltiplo de 8, porque sería un número impar. El residuo 0 tampoco me va a servir, porque pues ya sé que el 6054 no es un múltiplo de 8, porque hice la división desde el inicio. Entonces el único que me falta pues va a ser lo compruebo y listo. Tengo que ya este es múltiplo de 8 y múltiplo de 3 más el 2. ¿Por qué no puede ser 3, 4, 5 o más? Si pudiera ser 3, eso quiere decir que la máxima cantidad de manzanas que podría repartir entre cada uno de ellos no sería 2018, sería 2019, porque podría repartir a cada una más. Y sucesivamente así con estos otros números que siguen. Como son mayores, puede repartir más. Por tanto, los únicos casos que nos importan son estos 3 y el único que va a valer al final para la solución, para dar una respuesta correcta, va a ser este.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿alguien tiene algún otro método que se le haya ocurrido? Yo hice lo mismo, nada más para encontrar el 2. Como vi que al dividir la cantidad me daba 756.75, vi que al decimal punto 75 le faltaba punto 25 para completarlo de una manzana más. Entonces multipliqué punto 25 por 8 y me dio como resultado las 2 manzanas que me hacían falta. Esa es otra manera. Si estamos acostumbrados a utilizar los puntos decimales, ese punto 75 que nos sobró, tenemos que ver cuánto le falta para precisamente completar la unidad. Y con respecto a qué número, pues precisamente con respecto al 8 que comenta la maestra. Entonces ese punto 25 por el 8, al multiplicarlo, pues nos va a dar, como nos comentaban, 2, que es precisamente este mismo 2. Es otra manera, es utilizando otros conceptos y llegamos a lo mismo. Y eso es algo muy interesante y que a veces los chicos nos pueden ayudar a encontrar otras formas y a expandir esa manera en la que estamos pensando. Si nadie tiene alguna otra solución o alguna otra forma o camino que quiera compartirnos por aquí en medio, pasamos al siguiente problema. Entonces, esto lo voy a borrar. Bueno, Sí, yo lo razoné de otra manera, no sé qué tan correcto sea. vamos a Como hay ver. una cantidad que le podría dar a cada una de ellas, es 2018, me hace pensar que podían ser menos de 2018, ¿no? Y entonces buscando el inferior, consideré 2016. Ok. Aquí nada más va a ser entonces tener que leer pues, de esa manera el problema. En la parte que nos dice, pero repartir equitativamente las manzanas entre sus 3 hijas. La máxima cantidad es de 2018 para cada una. Entonces, la máxima cantidad que da a cada una va a ser 2018 si las reparte de esa forma. Por tanto, no puede ser menos esa cantidad. Entonces es una cuestión de interpretación. Así es. O sea, es aclararlo y aclarar esas palabras que encontramos con los chicos. Correcto, gracias. Por nada. Entonces, continuando con el siguiente problema. ¿Puedo participar Ah, claro. en el anterior, en el 6054? A lo mejor para tener las dos manzanas más, podemos usar la divisibilidad entre 8, Ok. que termina en 3 ceros, que sean divisibles los últimos entre ceros. Entonces, si fuera 6000, por ejemplo, si es divisible entre 8, cumpliría esa condición, pero en 54 no, porque al multiplicarlo por 8 tendría que ser 56, que tendría que ser las manzanas. Y como ya tengo 54, me hace faltan 2. Así es. Precisamente. Igual ahí encontramos, por lo que entiendo, un poquito más directa la solución por el 6000 y por el 56, ya que ahí nada más tendríamos que checar la cuota inferior, es decir, el mínimo número que tiene, que sería el 2018, por las 3 hijas, que son los 2054, y que sí cumpla con lo que nos acaba de decir, que son los 6056, que son las manzanas que tiene, que ahí realmente no nos importaría saber si son 2 manzanas o no, solo que ese número sea mayor que el 6054 y que cumpla con la condición del 2018 por 3, que es la máxima cantidad que se puede repartir a cada uno. Sí, está muy interesante también
esa solución respecto a la divisibilidad por el 8. Entonces, continuando al siguiente problema. ¿Alguien que quiera compartir la principal idea o la idea que es de este problemita? Yo. A ver, Kelly. La cruz así sola mide 60 centímetros de perímetro, pero ya en figura, entre todas, no se están ocupando las 60 por cada una. Se ocupan nada más 45 centímetros de perímetro. Esos 45 se multiplican por las 118 piezas que él tiene, que son iguales, el cual nos da el resultado de 6,310. Yo tengo otro. Ok. Te escuchamos. Mire, yo, tomando en cuenta también lo que dijo la persona anterior, eso evalúa nada más en las primeras, en la primera y en la última, ya que las otras nada más tienen, la primera figura y la última figura de la secuencia presentan 9 de sus caras, y cada una mide 5, entonces nos daría, de esos son 90. Y así, las demás solo presentan 6 lados, dando un total de 35, pero eso ya será multiplicado por las 2016 restantes. Y ya ese sería nomás sumar, multiplicarlo y ya te da el perímetro. Pero no, porque, a ver. Ok. Es que a partir de la, perdón. Sí, continúe, maestra. Maestra, sí. Sí, a partir de la cuarta, 1, 2, 3, 4, 5, a partir de la cuarta, nada más son 4. 1, 2, 3, 6. Ah, no, 5. 5, perdón, ¿no? Son 6 también. Son este segmento de aquí. 1, 2, 3. Ah, sí, 6, sí. Sí, tiene razón. Sí. Entonces, aquí ya nos dieron bastantes de las ideas principales para una de las soluciones. Vamos a completarla y ya nada más vamos a terminar con si es que alguien más tiene alguna, ¿verdad? Bueno, dígame, Ana, ¿sí? Yo lo visualicé como una, como un conjunto de 7 cruces que se repiten. O sea, es el patrón que sigue del acomodo. O sea, 3 que suben y 4 que bajan. Ok. Y de ahí, pues, dividí para saber cuántas veces se repite ese patrón. Y entonces luego ya contabilicé las caras que quedaban visibles y que, o sea, exteriores a la figura. A partir de ahí, sacar luego ya el total del perímetro, considerando la primera y la última que tienen más caras visibles. Ok, muy bien. Y no sé si alguien más quería hacer otro comentario. A mí me dio que son 60,570 centímetros el perímetro. Ok. Lo que yo hice fue que como cada uno de el perímetro lo dividí entre 12 lados en la cruz y me dio que cada uno medía 5 centímetros. Muy bien. Después, como sin tomar en cuenta los últimos dos, el primero y el último, creo que son 2016 cruces que comparten en la figura 6 lados perímetro. Entonces, multipliqué 2016 por 6 y me dio 12,096. Y como la cruz del principio y la del final sumaban 18, en total 18 caras,
Entonces me dio que eran 12.114 caras. Y esas las multipliqué por 5 y me dio 60.570 centímetros de perímetro. Ok. Muy bien. Entonces, sí, las dos personas que nos dieron la solución, yo creo que la más directa podría ser, sería precisamente esa. Primero tenemos que saber cuánto mide una cara, o es decir, un lado de la cruz. Todos los segmentos miden lo mismo, entonces tenemos que contar. Ya nos dijeron que son 12 lados en total. Y tenemos 60 centímetros de perímetro, por tanto cada lado mide 5 centímetros. Entonces de aquí, lo que hicieron las dos personas que nos dieron la solución y que varios yo sé que tienen esta respuesta es la primera cruz y la última, que podemos suponer que va a ser como esto, van a tener 9 de los 12 lados. Es decir, pues van a ser 9 por 5 y eso por 2. Entonces, tenemos que van a ser los 45 centímetros por las dos cruces, que son los extremos. ¿Cuántas figuras nos quedaron en medio? Si dice que son 2018 y ya usamos 2, por tanto tenemos en medio 2016 figuras. 2016 figuras que cada una va a tener la mitad de su perímetro. Es decir, en lugar de 60 van a ser 30 centímetros de perímetro por todas las figuras que son. 30 centímetros por las 2016 figuras, que esto es lo que está en medio. Y al final solo tenemos que tener su resultado 1, su resultado 2, que pues va a ser el total que nos están pidiendo. El perímetro de la figura que se forma con las 2018 piezas. Entonces, si las respuestas ya las comprobaron, quedaríamos con que va a ser 60.570. Aunque aquí, pues, al final el resultado no es lo que nos importa tanto el numerito, sino que vean cuál es el razonamiento que hay en medio. El que nos dijo otra maestra es agarrando algún patrón que tengamos aquí. Los patrones pueden variar, depende qué tan complicados o no quieran verlos. El patrón tal vez más sencillo sería agarrar 6 figuras. Es decir, estas 3 que subieron, estas 3 que bajan y esta que queda en esta parte, la cuarta figura, que forme parte del siguiente patrón que se va a formar. Hasta una figura por acá. Entonces tendríamos que cada conjunto de 6 figuras sacar su perímetro y eso ver cuántos conjuntos hay en total y si es que sobra alguno, pues contar esas figuras por separados que sobren, ¿verdad? Entonces para eso tenemos que checar si el 2018 es divisible entre 6, que son las figuritas que hay en cada conjunto, ¿cierto? Entonces, por la divisibilidad del 3, ya sabemos que no va a ser así. Eso quiere decir que en algún momento nos va a sobrar alguna figurita. 1, 2, 3, 4 o 5. También Entonces, se podía considerar cuando considerabas el arreglo 2-4, 2-4, 2-4, ¿no? Y lo dividías entre 6. Y te dabas cuenta que al final se dividía en forma exacta, pero te sobraban 2, ¿no? sí, precisamente eso es lo que estamos haciendo. En donde aquí, si lo escribimos de una manera, pues sabemos que al hacer nosotros la división entre 6, aquí en algún momento ya nos dijeron que van a sobrar 2. Profesor Mariano, para que el micrófono lo mutee, por favor. No sé si puedo. Gracias. Entonces, tenemos que saber cuánto nos va a dar esta división de aquí, que pues podemos hacerla.
Aquí tenemos que va a ser un 3. 336. Muchas gracias. Entonces vamos a tener 336 conjuntos de 6 figuras, lo cual tenemos que multiplicar por el perímetro de las figuras. Y eso vamos a sumarle aparte las dos restantes, las dos figuritas que nos van a quedar acá, ¿verdad? El restante. Y eso va a ser una solución equivalente a lo que acabamos de hacer. Tal vez se puede evaluar de una manera diferente porque si nos fijamos aquí, nosotros tuvimos que encontrar de esta división cuántos paquetes hay de 6 figuras y cuántos nos sobraron. Contar de una manera estos paquetes y contar los 2 que nos sobraron de otra manera. Y aquí ver la figura como un total completo, ver qué es lo que pasa al inicio, ver qué es lo que pasa al final, es decir, fijarnos en los extremos. Y también ver qué es lo que pasa con cada una de estas figuras, si las figuras sí se comportan igual o si hay algún cambio. Entonces, como sabemos que las figuras todas tienen 6 lados, las que nos importan, podemos suponer que todas se van a comportar de esa manera y por tanto podemos contar su perímetro de las figuras de en medio como lo hicimos aquí. Entonces tenemos dos soluciones distintas. Les digo, en los patrones aquí puede cambiar, no necesariamente tienen que tomar la de A6. Podrían ser paquetes de 12 o podrían ser paquetes de cualquier tipo de 6 o incluso paquetes de 3. Estos 3 de aquí, estos 3 que siguen y de esa manera seguir contando. Entonces, ¿alguna duda? Pues todo está bien. Aquí en el chat, lo único que han estado comentando pues son las soluciones. No hay dudas. Adelante. Muy bien. Vamos a proceder a limpiar esto. Y pasamos con el siguiente problema. Algo que, antes de pasar, si gustamos a este problema, algo que podemos recalcar de este tipo de problemas con sucesiones es que si nosotros queremos hacer un problema, ya sea como este o uno muy similar, que sea tal vez más fácil para niños que van empezando en la Olimpiada, o que van ya muy avanzados, digamos, si queremos, pues con un niño chiquito podemos empezar que calcule esta parte de aquí, ¿verdad? Entonces, con ese niño, pues que empiece a hacer las divisiones. Si es un chico que ya lleva un poquito más de tiempo, ok, calcula el perímetro de esta figura que se forma aquí. Y luego calcula hasta esta parte. Y luego calcula 20 figuras más como esta. Para ver qué pasa, para que él mismo vaya construyendo estas figuritas. Y si es un chico que ya tiene un poquito más de tiempo, que vemos que avanza más rápido, en lugar de poner este 2018, podemos hacer que este número sea un número general, que llegue a las n figuras y ver qué es lo que puede hacer, ya sea si es un niño de primaria, que empiece a construir conceptos de ese estilo, o si son chicos de secundaria, que vayan practicando, porque pues muchos de los problemas que van a conocer ellos van a ser ya no con números, sino de una manera general para cualquier cosa. Eso es algo que podemos hacer en muchos problemas, así también como en este. Entonces, nada más para que lo consideremos, ¿verdad? Cómo podemos modificar un problema, ya sea para hacerlo más simple o más difícil. Entonces, en este siguiente problema, Adrián calcula el resultado de sumar los factoriales. ¿Alguien tiene alguna idea, más tal vez la idea principal ya o ir construyéndola si es que tienen tips? Si no, entonces pues vamos continuando aquí. Entonces, como en la nota nos dice, un factorial es la multiplicación desde 1 hasta el número que comienza el factorial.
Entonces, lo ideal cuando somos nuevos o cuando tal vez no vemos un patrón al inicio es construir esta multiplicación de manera que pues vamos ahí viendo si sucede algo. Y aquí tenemos 24 y así nos vamos sucesivamente, ¿verdad? Entonces, nos pide los últimos 3 dígitos, es decir, vamos a tener un número muy largo, A, B, C, puntos, F, G, H, y los últimos 3 dígitos de ese número donde termine son los que nos importan. Entonces, ¿cómo es que puedo encontrar estos números de aquí? La idea más sencilla y que ¿Puedo se le va a hacer una ocurrir. propuesta, Adrián? Soy Eduardo Moreno. Claro que sí. Yo estaba haciendo mi propuesta de solución y me di cuenta que a partir de cierto momento, los números que tengo que sumar, todos terminan en 0. Entonces tengo la idea de que mis decenas y mis unidades van a darse por los primeros 4 factoriales que acabas de anotar. El 33 que me daría esa suma. Tengo la idea de que la unidad y la decena serían esos. Porque Si gusta. Maestra Por Clara. favor, cierren sus micrófonos. Maestra Clara. no, pero dígame, estoy haciendo la explicación. Gracias. Te decía que a partir del quinto factorial, todos mis resultados son con 0. Entonces tengo la impresión de que al menos la unidad es 3 y posiblemente la decena también vaya a ser 3. Ok. Entonces, precisamente esa es la idea que tenemos que tener aquí en los factoriales. Nosotros, tal vez algunos, tal vez otros no, conocemos que para que la unidad sea un 0, eso quiere decir, aquí no me importa el número, quiere decir que este es un número que se multiplica por 10, ¿cierto? No sé qué sea el número K, pero para que termine en 0, yo sé que tiene que ser multiplicado por 10. Y para ser multiplicado por 10, así como lo vieron ahorita con Ross, podemos factorizar este 10 en un 5 por 2. Eso quiere decir, necesito un factor 2, necesito un factor 5. ¿Cuándo es cuando pasa esto aquí? Aquí tengo un 1 por nada más 1. Aquí tengo un 2 por 1. Aquí tengo un 3 por 2 por 1. Aquí tengo lo mismo, pero por 4. Y aquí en este factorial del 5 es en el primero que tengo un factor 5. Eso quiere decir que este factorial va a terminar las unidades en un 0. Por lo tanto, hasta el factorial 5 puedo saber cuál es la unidad en el número que me están pidiendo. Tengo que volver a hacer esto para encontrar ahora cuál va a ser la de las decenas y cuál va a ser la de las centenas. ¿Hasta qué factorial es el que voy a necesitar? Voy a necesitar hasta el factorial del 15. Uy, ¿qué hice? Listo. Sí, hasta el 15 factorial. Entonces, esto es un poquito de talacha, pero voy a tener que calcular todos estos factoriales hasta el 15. Y una ventaja es que no tengo que calcularlos todos los, digamos, 20 o 8 dígitos que se van a formar. Simplemente puedo calcular multiplicando las unidades que me interesan, es decir, las últimas 3 unidades. Aquí en el 5 factorial yo sé que va a ser 120 y el de las unidades pues puedo formarlo nada más, más sumando estos de aquí, ¿verdad? Que va a ser un 3 en las unidades. Para las decenas tengo que considerar las unidades que me sumaron aquí en la anterior, en las unidades, que va a acarrear un 1 pequeño y los números que voy a tener que sumar después. Entonces esto por 6 me va a quedar a 720, me parece, si no me equivoco. Si no, ahí me corrigen.
Y este factorial que sigue, que va a ser multiplicado por 7, va a ser 7 por 0, 7 por 2 me va a dar 14 y llevo 1. Y 7 por 7 va a ser 49, que va a ser más 1, 50. Y el único número que me importa va a ser el 0, que es ese 50, porque el 5 se sube para las unidades de millar. Entonces, en este 7 factorial, lo único que me importa es este 0, 4, 0. Para el siguiente factorial voy a multiplicar por 8. Se va a seguir quedando esto en un 0. 8 por 4 me queda 32. Y subo un 3 y el 8 por 0 me queda 0. Y con el 3 que llevábamos va a ser un 320. Y esto va a seguir sucediendo así sucesivamente hasta llegar al 15 factorial. Si mal no recuerdo, el resultado pues iba a ser el 873. Pero esta es la idea principal que tenemos, ¿verdad? No sé si a alguien se le ocurre alguna otra manera. El chiste aquí es esta idea de nuestro 10K y que hasta dónde tenemos que parar para hacer estos factorial. ¿Alguien tiene alguna otra idea, alguna sugerencia, algún comentario? Si no es así, entonces nada más podemos hacer aquí una pequeña aclaración como en el problema anterior. 313, creo que sí es. Voy a darles la respuesta de una vez pues para que no queden con la duda. El resultado va a ser 313 al final, sí. El 3 en centenas, el 1 en decenas y el 3 en las unidades. Entonces, nada más como aclaración, este tipo de problemas en el que también tenemos otra sucesión, es muy fácil hacer la modificación para que el problema sea general o para nosotros pedir otras cosas. Por ejemplo, para los niños pequeños, si estamos introduciéndolos a este concepto de factorial, podemos nada más pedirles que calculen los primeros 5 o 6, que son cosas que ellos conocen, multiplicaciones y sumas, y que sea nada más ya sea las unidades o unidades y decenas. Entonces nada más es como una aclaración para niños más chiquitos y si quieren para niños más grandes y que nada más como que ellos les den el porqué de su análisis de por qué hasta qué número tengo que parar, pueden pedirlo en lugar del 2018 hasta el n factorial o hasta algún n que encontremos por ahí en medio. Maestros que tengan su micrófono prendido, por favor, otra vez. Por favor, tengan cuidado con sus micrófonos, maestra Marta. Entonces, continuando con el siguiente problema. Aquí tenemos un problema de geometría. Nos dice un cuadrilátero convexo ABC, donde el ángulo A es igual al ángulo C y donde el ángulo, la bisectriz desde el ángulo ABC corta en el punto medio ACD. Y nos da dos condiciones y nos pide encontrar una razón entre lados. Vamos a construir primero la figura. Aquí es un ejemplo pues de una figura que tal vez no va a ser la correcta al inicio, pero que se va a ir construyendo. Tenemos aquí A, vamos a poner aquí D, y vamos a poner que este es el ángulo A con una rayita. Y vamos a poner que este otro es el segmento B y que se parezca un poquito. Uy. A la C. Entonces, tenemos un cuadrilátero convexo, cumple a simple vista con esto. No es un cuadrilátero exacto, pero así se puede trabajar de una manera muy interesante. Nos dice que la bisectriz desde este ángulo de aquí
corta al punto medio. Es decir, entonces, pues voy a abrir un poquito más este ángulo de aquí, nada más para que se vea un poquito más punto medio. Vamos a... Uy, ¿por qué? Entonces, este lado mide lo mismo que este lado. Nos dice que CD mide 4 en total, entonces esta parte de aquí va a ser de 2 y esta también va a ser 2. Y también nos dice que este segmento AD mide 1. Entonces, es un cuadrilátero convexo cualquiera y cumple con esas condiciones que nos da el problema y no se ve exactamente como que vaya a ser, digamos, un cuadrado, un rectángulo o una figura un poquito más específica. Y como yo ya les había comentado en la primera sesión, algo que nos ayuda mucho en geometría y que siempre nos va a ayudar, pues va a ser dibujar alguna línea. A veces no es tan fácil ver qué línea es la que tengo que dibujar, a menos que yo ponga ciertos datos. Por ejemplo, aquí tengo que estos dos ángulos, al ser una bisectriz, para los que no conozcan el concepto y los que sí recordarlo, una bisectriz me parte un ángulo exactamente a la mitad. Entonces aquí, este ángulo podemos decir que se llame alfa porque no conocemos su medida. Y este otro ángulo tiene que medir exactamente lo mismo, otra vez alfa. Y el ángulo A y el ángulo C deben medir más o menos lo mismo. Entonces vamos a ponerles también un nombre. Beta para los que no las conozcan, si es que hay niños que no las reconocen. Son letras griegas, podemos llamarlos como queramos. Normalmente se utilizan las letras griegas. Ahí depende de sus entrenadores o maestros, cómo los ayuden a que ustedes puedan nombrar esos angulitos. Entonces, nosotros aquí podemos ver que tenemos dos ángulos en cada uno de estas figuras, aquí en un triángulo, aquí en un cuadrilátero más pequeño que el original. La idea principal y la que yo estoy seguro que muchos van a usar va a ser extender esta línea AD hasta un punto en donde cruce con esta bisectriz, si la extendemos también. Entonces, a estos puntos que nos faltan, vamos a ponerles el nombre que queramos. Aquí vamos a poner E. Y aquí a este otro punto vamos a ponerle F. Entonces, este ángulo que nos falta, vamos a poner que se llame omega. Y este dato de aquí, omega, nosotros sabemos por la suma interna de los ángulos de un triángulo, que va a ser 180 menos los otros dos ángulos, que son del triángulo BCE. Ahora, este ángulo de aquí, alguna de los chicos que esté con nosotros que quiera decirme cuánto mide este ángulo precisamente y por qué razón. Igual que el anterior, ¿no? Ya que es el lado opuesto. Así es. Va a medir también omega. ¿Por qué? Pues va a ser por el opuesto, por el vértice. Entonces, tenemos que el ángulo entre los vértices B, E y C va a ser igual al ángulo formado entre los vértices, perdón, D, E y F. Que mide omega, que mide también lo de arriba, 180 menos alfa menos beta. ¿Por qué razón? Por opuestos por el vértice. Para los chicos que estén aquí y que vayan a seguir concursando y que vayan a ser entrenadores, es importante que pongamos motivos,
razones, teoremas del por qué estamos haciendo algunos pasos o que sepamos explicarlos para que los chicos en sus exámenes precisamente sepan también cuando estamos tomando algo por algún motivo o cuando es un axioma. Entonces, aquí tenemos este ángulo también de omega igual y aquí también de omega. ¿Qué otra cosa podemos sacar? Tenemos que el triángulo BCE va a ser semejante al triángulo BAF. ¿Por qué? AD es una extensión, digo, F es una extensión de AD. Eso quiere decir que este ángulo es de 180. Y también F es el punto donde intersectas con la bisectriz que extendimos. Por tanto, BAF es un triángulo. Y aquí cumple también por el mismo motivo de la suma de 180, que el ángulo BFA va a ser igual a 180 grados menos alfa menos beta. Y esto ya sabemos que es igual a omega. Eso quiere decir que aquí también tengo omega. Por tanto, si nosotros tenemos dos ángulos iguales en un triángulo, eso quiere decir que va a ser un triángulo isósceles. Y un isósceles, así es, ángulos iguales en A y C, ¿está bien? Tenemos este triángulo isósceles, entonces este lo marqué con 2 rayitas, este también lo marco con 2 rayitas, nada más para seguir ubicando gráficamente y poder ver así a simple vista cuáles lados son iguales. Y como el de 2 rayitas mide 2, eso quiere decir que este también va a medir 2. Por tanto, el lado AF va a medir 3. Pero todavía no estoy acercándome a lo que me está pidiendo el problema, que es la razón entre AB y BC. Entonces, aquí lo siguiente que yo veo va a ser una semejanza. Si recordamos, para que se cumpla una semejanza, puede haber 3 criterios y el que nos va a importar va a ser conociendo 2 ángulos o 3 ángulos. Es lo mismo. Entonces, ¿qué triángulos me interesan? El triángulo EBC, que sea semejante con el triángulo BAF. Y como yo estoy nombrando aquí, tengo que tener cuidado en qué orden estoy nombrando estos vértices. En este triángulo BEC, el vértice E tiene este ángulo marcado, es decir, omega. Entonces, el primer vértice que yo voy a nombrar en el triángulo BAF va a ser el que tenga omega, que va a ser F. El vértice B tiene el ángulo alfa. Entonces, en el triángulo BAF voy a buscar cuál tiene también el ángulo alfa, que también es la misma B. Y el último vértice, pues corresponde con beta, que va a ser en el segundo triángulo A. Al momento de nosotros aquí hacer las razones de semejanza, que es un tema que muy probablemente van a ver después, pero esto es como un previo a eso. Cuando tenemos que cumplir una semejanza por ángulos, podemos decir que también cumple razones entre sus lados. Es decir, la razón del lado EB entre FB va a ser la misma que la razón del lado BC entre el BA y del lado EC entre el FA. Y aquí yo tengo una razón que es la que me interesa precisamente para el problema, que es esta. Si se fijan, está al revés, pero no va a pasar nada. Entonces, vamos a completar datos. EB, tengo cuánto mide, no tengo cuánto mide. Y FB,
tampoco tengo cuánto mide. S, si es S, tengo que mide 2 y FA tengo que mide en total 3 y esto es igual a BC entre AB o BA. Por tanto, aquí ya nada más la razón que me pide, tengo que tener cuidado con cuál es. Me pide que la razón sea AB entre BC. Eso quiere decir que nada más tengo que hacer un despeje y me va a quedar de la manera que AB entre BC es igual a 3 entre 2. Entonces, usamos varias cosas que tenemos en geometría. Usamos desde la propiedad de los triángulos, de que su suma suma 180 grados. Usamos propiedades de ángulos opuestos por el vértice. Usamos semejanzas. Tuvimos triángulos isósceles aquí. Entonces, si se fijan, es un problema que abarca diferentes temas, pero pues que los va complementando desde un pequeño paso hasta otro más alto. Este problema me parece que estaba en una categoría de segundo de secundaria, siendo el más fácil, o de primero de secundaria. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda respecto a la solución al problema o alguna otra solución que se le pudiera haber ocurrido a alguien? Sí, Adrián, hay un comentario que si esta técnica donde se tengan que usar los triángulos isósceles tiene algún nombre. Ok. Que yo conozca, pues no es un nombre específico en el que se use esto, pero nada más es, como se dice, pues es experiencia más que nada el dibujar ciertas líneas, porque hay problemas que se pueden ver muy similares y que al extender no nos van a dar un isósceles, puede que al extender nos vayan a dar un triángulo semejante de alguna otra manera, o que nos vaya a dar otro triángulo en específico u otra figura, pueden ser cuadriláteros, pueden ser un paralelogramo en algún caso, pero el hecho de hacer esto nada más es para nosotros salirnos de este problemita, salirnos de la figura original y construir algo por fuera, que es la parte que más nos interesa. Ok. De ahí todo, pues todo está bien. Muy bien. Al fin y al cabo, pues todo esto, al final, si puedo, les voy a entregar un PDF con las soluciones principales y si alcanzo, pues agrego varias de las que vayamos haciendo aquí, pero igual estaría bien que hicieran sus anotaciones por si en el PDF que les entrego no hay ciertas cosas que notaron ustedes, puede que haya cosas que noten y que aquí las hablemos y no las plasme yo en ese PDF, yo les voy a dar soluciones generales, lo más detalladas que se puedan, pero para que tengan esa consideración, que tengan como su banco de problemas y soluciones. Entonces, voy a borrar esto de aquí, nada más, porque esto lo hice con otras cosas. Y mientras, para que vayamos leyendo el siguiente problema. Entonces, este siguiente problema, pues, tiene que ver con acomodar refrescos en una hilera. Y pues como se ve, nos pide de cuántas maneras, por lo tanto, pues va a ser un problema de combinatoria. Vamos a utilizar un concepto que nosotros conocemos como las combinaciones. Si no lo han visto en el taller de combinatoria, aquí nada más vamos a tener así como que un concepto rápido.
si tenemos n objetos y queremos acomodarlos en grupos de r objetos, esto nos va a dar igual a un n factorial sobre un n menos r factorial multiplicado también en el denominador por el mismo r factorial. Esta es una formulita de combinaciones que se usa mucho. Entonces, ¿alguien tiene alguna sugerencia primero que nada para este problema? Me parece que así tengo los 12. Entonces, este problemita nos pide acomodar 12 refrescos y tenemos de 3 tipos, uva, limón y naranja, y tenemos 2 compañías. Nos pide que si ponemos, digamos, 2 de limón de Ori, aquí en medio no puede haber la de limón de Sosa. Esta es la condición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Primero que nada, tenemos que fijarnos en cualquiera de los 3 sabores, no importa cuál. Vamos a seleccionar sus 4 posiciones, es decir, si yo agarro las de limón, digamos que agarre esta posición, esta y esta. Yo ya sé que cuando agarre esto, pues los de limón de Sosa, por ejemplo, pues pueden ser estos de aquí, ¿verdad? Y los de limón de Ori tienen que ser forzosamente los de acá. Entonces, ¿qué es lo que hice? De los 12 espacios que yo tenía, seleccioné 4 para acomodar todos los de limón. Y cumple con la condición que nos pone el problema, ¿cierto? No hay ninguno de la otra compañía en medio de precisamente esa otra compañía. Ahora, ¿cuántas maneras hay de hacer esto? Pues nada más hay 2, ¿cierto? Una vez que seleccioné los 4 espacios, solo puedo tener primero los de Sosa y luego los de Ori, o primero los de Ori y luego los de Sosa. Eso quiere decir que aquí voy a tener que multiplicar por 2. Entonces, cuando yo ya seleccioné los de limón, tengo que seleccionar ahora de algún otro sabor. Por ejemplo, uva. ¿Cuántos espacios me quedan? Pues me quedan los 12 menos 4, que van a ser 8 espacios. Entonces, esos 8 espacios, 4 de esos van a ser para los de uva, que van a ser los 8 espacios que me quedaron. Voy a seleccionar 4 acomodos. Es decir, puede ser este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. Y van a cumplir la misma propiedad que los de limón. Es decir, que si yo selecciono este que tiene que ser de Sosa, por ejemplo, este tiene que ser también de Sosa y los otros forzosamente de Ori. Y la otra manera en la que pueden ser es primero los de Ori y luego los de Sosa. Es decir, también se va a multiplicar por 2. Y por último, tengo que de los 4 espacios que tengo, voy a seleccionar los 4 para los de naranja. Y va a pasar exactamente lo mismo con las formas de acomodar esos refrescos de naranja. Tengo que multiplicar por 2. Entonces, la respuesta, si la dejamos expresada, va a ser esto en total. Si nosotros sabemos hacer las combinaciones, podemos realizarlas. Si en el examen, pues a los chicos ya les piden, pues es precisamente con esta formulita con la que vamos a simplificar todo. Entonces, ahí ya sería nada más cuestión de hacer esas cuentitas, pero cuando son problemas en los que te pide hacer factoriales muy grandes o hacer muchas eliminaciones, lo más común es que
te pide que el resultado se deje expresado porque es una manera más fácil para revisar también su examen. Por decir este factorial, estas combinaciones 12 en 4, pues me parece que sí da un número bastante grande. Y luego multiplicarlo por las combinaciones de 8 en 4 y luego multiplicarlo aparte por 8. Va a ser pues un número que a lo mejor a los chicos en un examen les tome mucho tiempo calcularles. Pero pues sí es algo importante que sepan hacer. Por ejemplo, este factorial, dejarlo expresado en números más sencillos. Por ejemplo, 12 factorial, esto va a ser 4 factorial por 8 factorial abajo. Entonces arriba yo sé que tengo 12 por 11 por 10 por 9 por 8. Y aquí, ya sea que siga expresando mi número o puedo dejarlo arriba como 8 factorial hasta esta parte. Abajo yo tengo un 8 factorial y tengo un 4 por 3 por 2. Y el 1 puedo ponerlo o no. Dividir entre 1 no afecta, entonces puedo dejarlo aquí o no puedo ponerlo, no importa. Y al momento aquí yo de hacer una eliminación arriba y abajo, esto es algo que pues muchos conocen y si no, nada más tengan cuidado. Solo podemos hacer eliminaciones en numerador y denominador si hay únicamente multiplicaciones. Es decir, si yo tuviera aquí una suma, no puedo hacer esa eliminación arriba y abajo. Tengo que tener cuidado. Entonces, como aquí hay puras multiplicaciones, 8 factorial entre 8 factorial, yo ya sé que un número entre sí mismo me queda 1. Entonces, esto se hace un 1. Aquí 12, si lo divido entre 4, me queda un 3. Este 3, si lo divido entre este 3, me queda otro 1. Y este 2, si lo divido entre el 10, me va a quedar a un 5. Eso quiere decir que 12 en 4 va a ser un 11 por 9 por 5. Y esta ya es una multiplicación más sencilla y pues es eliminando cosas. No tengo que hacer este factorial completo ni los factoriales de abajo. Solo tengo que ver sus factores, que es algo que ya saben hacer por ROS, y dividir arriba y abajo. Simplificar puros unos lo más que podamos. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna sugerencia respecto a este problema? No hay alguna pregunta. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al siguiente problemita. Este problemita, dígame, profe. El A ver, profesor Jorge. pues, acaban de poner que tengo una pregunta. A ver, si nos las hacen. ¿Puede abrir el micrófono? Ok. Algo para niños más pequeños. Para niños más pequeños, un problema de este tipo. Bueno, buenas Sí, tardes. ¿cómo inicia? Mire, yo tengo niños de tercero y cuarto de primaria y nos ha costado mucho esta parte de las combinaciones y permutaciones y todo. Y generalmente estamos aquí en La Paz, Baja California Sur, y luego meten exámenes que tienen este tipo de problemas. Pero ¿cómo lo iniciamos con niños pequeñitos, esto de los factoriales? Ok. Y bueno, las combinaciones, o de plano me meto y les enseño fórmulas de combinaciones a niños de cuarto, quinto año, o de tercer año. Ok, algo que pues generalmente yo veía y que también me tocó hacer con niños pequeños es empezar con números más pequeños y esos números más pequeños que ellos vayan haciendo sus formas de acomodar. Incluso ¿Por la jugar. banqueta? Maestra Katia, tu micrófono, por favor. Por ejemplo, jugar con ellos también sirve mucho en el sentido de que
son, digamos, por ejemplo, 10 niños en un salón, que ellos mismos digan, ok, son ustedes 10, vamos a ver cuántos grupitos de 2 puedo hacer. O sea, quiero que 2 de ustedes vayan a traerme un borrador del salón de enseguida. ¿De cuántas maneras puedo hacerlo? Ah, ok, pues ya se levanta Alan y ya, pues yo puedo ir ya sea con él, con él, con él, con él. Es decir, puedo ir con 9 personas diferentes porque pues no se cuenta él mismo, ¿verdad? O sea, él mismo ya supone que no puede ir 2 veces precisamente él en el tema de combinaciones. Entonces empieza ahí, ok. Y tú, Susi, por ejemplo, pues yo también puedo ir con 9 diferentes, pero hacerle la aclaración, ok. Pero digamos que si ya contamos la que Alan va contigo, entonces ¿cuántas te quedan? Ok, entonces pues ya me quedan 8, ¿verdad? Ya no las 9, las 8. Y la siguiente persona y así sucesivamente vamos viendo, con un ejemplo real que ellos mismos digan, ok, sí es cierto, o sea, puedo hacerlo de estas maneras para que ellos vayan pensando primero el concepto. En un examen nacional es muy difícil que les toquen problemas de este tipo. No sé si en los exámenes estatales puedan llegar a venir, tal vez para ser un nivel poquito más elevado y que practiquen, pero en los exámenes nacionales es un poquito complicado que vengan este tipo de problemas de combinaciones específicamente. Sería un poquito más problemas de contar camino, tal vez. A lo mejor un poco con diagrama de árbol, ¿no? También los diagramas de árbol son muy buenos para empezar en la parte de permutaciones. Pero también lo pueden eliminar hasta que sea combinación. Bueno, nada más Así trabajar es. la parte de que sea combinación. Sí, precisamente. Ujú. Sí, pues ahí depende cada estado, ¿verdad? Cómo entrene. Pueden ser en estatales, pero sí es bueno que vengan, precisamente porque pues va a ser un nivel poquito más avanzado y esto los va a forzar a que entrenen un poquito más fuerte. Pero en un examen nacional es complicado que vengan problemas tan, que necesiten hacer alguna fórmula, por ejemplo, esta parte aquí de las combinaciones, precisamente, nosotros dejamos en ese examen que se aplicó en Guadalajara, en un examen nacional, que no dieran el resultado numérico, sino que con que llegaran a esto, o sea, si ellos llegaban y nada más dejaban esto, y explicaban su por qué el 12 en 4, su por qué el 8 en 4, etcétera. Lo tenían, ¿verdad? Y los números 2, ¿por qué? En primaria es bueno, tal vez en quinto o sexto, que ellos vayan aprendiendo formulitas, porque pues ya les empiezas a dar un tipo de razonamiento diferente, ese saltito de complejidad que requieren a veces. Pero sí, ir avanzando al ritmo que los chicos pues lo vayan permitiendo, porque tanto algunos pues sí pueden ser muy diestros en lo que es álgebra, pero otros es un concepto totalmente nuevo ver letras en lugar de números y imaginarse que tienen así tal cual una letra N, una letra A en lugar de que le digan un 10. Sí, a veces no lo logran concretar ese concepto. Entonces sí, al inicio es mucho de ir jugando con ellos, de darles cositas que ellos puedan ver y que ellos puedan ir trabajando poco a poco. Muy bien, no hay de qué, por nada. Entonces, vamos a continuar con este problema. Creo que sí lo alcanzamos a resolver. Otro problema de geometría, precisamente. Entonces, pues tenemos aquí también que construir una figura. Tenemos un triángulo y como ya aclaramos ahorita, es un triángulo cualquiera. En este caso, pues un escaleno. Nos dice que el punto medio de BC lo vamos a llamar M y nos dice todos estos otros datos, ¿verdad? Entonces, BAC, vamos a construirlo de esa manera. Vamos a construir que el ángulo BAC sea de 135, es decir, aquí, 135 grados. No sé hasta dónde, pero vamos a dejar por aquí que sea C. Entonces, tenemos ya esta figurita.
más o menos. Y luego nos dice el punto medio de BC está por aquí. Es decir, divide a esto en dos lados iguales. Y luego nos dice que MB es de 5. Eso quiere decir que aquí también voy a tener 5. Y el MAB es de 90 grados. Es decir, aquí tengo 90 grados. Voy a borrar este 135. Si aquí tengo 90 grados, ¿cuánto me sobra para que se cumplan los 135? Pues me faltan 45 grados precisamente. Entonces, ¿qué puedo hacer en este problema? Este tipo de problemas, así como el anterior y como casi todos los que van a ser de geometría, va a ser dibujar algo exterior. Entonces, ¿alguien tiene primero que nada, para no quitar, digamos, esa creatividad, alguna sugerencia de dónde puedo hacer esa línea? Entonces, pues para continuar, la línea que me va a ayudar mucho, voy a borrar la M, voy a hacerla un poquito más abajo. Va a ser precisamente extender esta línea a M hasta un punto en donde yo tenga el pie de la perpendicular que se forma con C. Es decir, pie de la perpendicular me refiero a una línea que forme 90 grados desde el vértice C hasta esta intersección con la extensión de AM. Y pues este punto lo podemos nombrar como queramos. Otra vez, nombre aleatorio. Chicos, pueden ponerle la letra que quieran. Yo le pongo P y cualquiera le puede poner otra, ¿verdad? No importa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué datos podemos sacar? Vemos primero, pues este triángulo, este ángulo de aquí es igual a este de aquí, ¿verdad? Por ángulos opuestos por el vértice. Es decir, aquí podemos ponerle alfa y aquí alfa. Por tanto, como nos comenta Ángel, tenemos triángulos semejantes, es decir, por el criterio de semejanza AA, es decir, ángulo a ángulo, el triángulo AMB va a ser semejante. Vamos a nombrarlo igual que ahorita. El A tiene el ángulo de 90 grados, entonces aquí primero va a ir P, que es el que tiene 90 grados. La M tiene alfa en los dos. Y por último, la C, que es lo restante de 180 menos los dos ángulos anteriores, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Esto es semejanza, pero como también nos comenta Ángel, él nota que BM, bueno, BC igual a 5, no, sino que como yo aquí tengo 5 y 5, eso quiere decir que estos triángulos van a ser congruentes. En la figura no se ve, pero es algo que tenemos que aprender a diferenciar o a identificar. Entonces, si nosotros hacemos esta semejanza, nosotros también lo vamos a averiguar en algún punto. ¿Cómo lo vamos a averiguar? Si nosotros hacemos las razones, que ahorita ya aprendimos a hacerlas, AM, que son los primeros dos vértices, entre los primeros dos vértices del segundo triángulo, MB, que son los segundos vértices, el segundo y el tercero, entre el segundo y el tercero del segundo triángulo, y los vértices de los extremos entre los vértices de los extremos. Entonces, tenemos que BM y MC son 5. Eso quiere decir que va a ser aquí, bueno, voy a ponerlo aquí, 5 entre 5.
y da 1. Eso quiere decir que la razón entre sus lados es de 1 a 1, es decir que este lado corresponde con este lado, y como son el mismo, eso quiere decir que AM va a medir lo mismo que MP, y AB va a medir lo mismo que PC. Este 5 voy a ponerlo acá para no confundirnos con qué es esa medida. Entonces, en lugar de que fuera una semejanza, fue una congruencia. Si alguien lo logró identificar de inicio y decir que como tenemos los tres ángulos iguales y tengo este lado igual en ambos triángulos, por el criterio de congruencia de ALA, tengo que los dos triángulos son congruentes, nos estamos ahorrando este paso de aquí. Simplemente, como les digo, hay a veces personas que pues no lo identifican de golpe, hay personas que sí, a veces las congruencias son más sencillas de ver y a veces no. Nada más ahí pues tenemos que tener la consideración de que si estamos, digamos, evaluando un problema, un examen, pues nada más así como que, ok, pues todo este paso completo, estos 3 renglones, equivalen a lo que en un renglón hicimos en una solución. Entonces, continuando. Tenemos que el triángulo APC es isósceles rectángulo. Isósceles rectángulo. ¿Por qué? Porque en el rectángulo tenemos que un ángulo es de 90 y 2 de 45 grados. Entonces, eso quiere decir que AP es igual a PC. Todos bien hasta ahí, ¿verdad? Y pues de aquí también podemos decir que va a ser igual a AB por la razón de aquí, ¿verdad? Ahora, algo que tal vez algunos chicos no sé si ya vieron o no. Vamos a tener que AP es igual a 2AM. Podemos verlo aquí gráficamente, ¿verdad? AM ya dijimos que era igual a PM. Entonces es como si yo tuviera 2 veces esto de aquí, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer algo con Pitágoras. Entonces, Pitágoras, para los que es nuevo el concepto, es una formulita que me dice que si tengo un triángulo rectángulo y tengo 2 lados, que son los que están junto al ángulo de 90 grados, que se les llama catetos, son A y B, y este lado largo, que se le llama hipotenusa. Siempre que tengo un triángulo rectángulo, cuando yo sume los 2 catetos, cada uno elevado al cuadrado, van a ser iguales a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, ¿eso dónde lo puedo usar? Puedo usarlo en el triángulo MPC. Entonces, aquí tengo P, aquí tengo M, y aquí tengo C. MC, sé que mide 5. Aquí vamos a poner que mide AM. Y PC, yo también sé que mide 2 AM. Por esta parte de aquí. Entonces, tengo que AM al cuadrado, que es un cateto, lo voy a sumar con el otro cateto que mide 2 AM al cuadrado. Va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que va a ser 5 elevada al cuadrado. Entonces, de aquí, cuando yo resuelvo, voy a tener 5 AM al cuadrado igual a 25. Y luego AM al cuadrado va a ser igual a 5. Y esto puedo dejarlo hasta aquí. Ahora, quiero el área de ABC.
pero yo ya sé que el triángulo que está aquí abajo, que es el triángulo APB, es exactamente el mismo o es congruente al triángulo MPC. Eso quiere decir que en lugar de calcular esta área de acá completa, puedo calcular esta área de aquí. Es decir, el área del triángulo ABC va a ser la misma que calcular el área del triángulo APC. Y el área del triángulo APC, pues va a ser base por altura entre 2. La base es AP y la altura va a ser PC, todo entre 2. AP, ¿cuánto es? Pues es 2 AM. Y PC, pues también es 2 AM, todo entre 2. Voy a tener que va a ser esto igual a 2 AM al cuadrado. Y AM, yo ya sé cuánto mide exactamente, que va a ser 2 por 5. Y el área va a terminar siendo de 10 unidades elevadas al cuadrado. Entonces, ¿qué utilizamos en este problema? Utilizamos congruencia, pudimos utilizar semejanza si es que no sabemos utilizar la congruencia directamente, aunque normalmente sucede al revés. Pudimos utilizar conceptos de triángulos, rectángulos isósceles. Pudimos utilizar Pitágoras y fórmulas de área de triángulos. Y aparte, pues una idea creativa que fue mover esta área para acá arriba para hacer un triángulo más simple. Entonces, me extendí 2 minutos, pero si alguien tiene algún comentario final, el problema que queda lo vemos la siguiente sesión, más los que llevemos para la siguiente. Muy bien, estimado Adrián, pues en el chat no hay alguna pregunta. Más bien estuvieron ahí intercambiando algunas ideas. Está bien, nos están diciendo excelente. Todo estuvo muy bien. Todo quedó muy claro. Ahí lo Muy puedes bien. ver en el chat. Pues muy bien, Adrián. Excelente, excelente trabajo. Pues a nombre de la NPM, por el día de hoy te agradecemos esta excelente participación. Nos vemos en la siguiente. Muy bien, muchas gracias. Ahí nos estamos viendo entonces. Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo a Chihuahua. Bye. Igualmente a todos lados de la República. Bye.